Una vez más con ustedes el profeta iracundo de las antenas, Howard Bill. Edward George Rudy ha muerto hoy. Edward George Rudy era el gerente de esta emisora asociada a la cadena Union Broadcasting y ha muerto a las 11 de la mañana de un ataque cardíaco. ¡Y ay de nosotros! ¡Estamos en un grave apuro! Bien. Un hombrecito rico y canoso ha muerto. ¿Y eso qué tiene que ver con el precio del arroz, eh? ¿Y por qué decir ay de nosotros? Porque todos ustedes y 62 millones de americanos me están escuchando ahora, porque menos del 3% de ustedes leen libros. Porque menos del 15% de ustedes leen los periódicos. Porque la única verdad que oyen es la que se transmite por televisión. En nuestros días hay toda una nueva generación que no está enterada de nada que no haya salido por ese aparato. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y ay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón ay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Si quieren saber la verdad, diríjanse a Dios. Diríjanse a su gurú. A ustedes mismos, porque es la única manera de hallar la auténtica verdad. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! Buen día. Otra emisión de Gran Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido a plataformas alternativas, el Gran Sistema 681, La Vida en 2030, se los recomiendo, sobre todo a los más jóvenes. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en links videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. Agradezco a quienes colaboran y no tengo referencias para enviar un correo. Voy a tratar de seguir con los videos de los sábados por respeto a quienes lo ven, aunque sean pocos lo merecen. El sábado pasado YouTube levantó el programa 107, vamos por el 682. Creo que trataba de algo del Zika, creo que en ese video trataba de algo del Zika, como todo lo que sea enfermedad no se puede tratar, otra cosa. Bueno, lo que observé en la última elección es
que resurgió con más fuerza la grieta, y me parece que vamos hacia otro escenario pandémico, cuando se rompieron relaciones familiares y de amistades, la mayoría de las cuales siguen hasta ahora. La virulencia en los ataques tiene dos aristas: la dirigencia, que está usando a las bases que están entrando en una espiral demasiado peligroso. 3 dirigentes radicales han efectuado la denuncia que los amenazaron con ir a buscarlos, a partir del lunes, con un Falcon verde. Y la inefable Lemoyne, ante la pregunta de una reportera de televisión pública, le respondió que con ella no hablaba, que iban a privatizar el canal y que se porte bien si quiere seguir trabajando. Inútil y resentida como esa futura diputada, acompañado de perversos remanentes de la AAA, nos quieren retroceder en el tiempo. Hay denuncias también de víctimas que han criticado a Massa. Es el caso de Alejandra Medrano, quien acusó a Massa en 2019 y luego apareció suicidada. Y así acontecía con la AAA. El odio está instalado y la violencia a la vuelta de la esquina. Y si nos encontramos en el medio entre la AAA y los Falcon Verde, lo menos que podemos hacer es preocuparnos. Lo de Patricia Burri pasó de vergonzoso a preocupante. Por su origen montonero, lleva la traición en su gen. No solo se abraza de quien la denigró, sino que en la televisión uruguaya afirma que es imposible el fraude en la Argentina y 2 días después, en un discurso violento, denuncia el futuro fraude. Todos, absolutamente todos los dirigentes tienen un balde de nafta bajo el brazo. El hecho de una elección entre solo 2 candidatos genera una división muy fuerte en la sociedad y es muy fácil generar violencia. Esto no es casualidad, responde un plan perfectamente diseñado. Ese accionar de la dirigencia, por el tenor de los comentarios de la población en las redes sociales, se observa que ese es el destino. Hay un sector de la sociedad que tiene la venganza entre ceja y ceja, y parece que ven en Victoria Villarroel el instrumento para lograrla. De hecho, no son pocas las versiones que circulan que por motivos diversos destituirían a Milei y asumiría a ella. Si es así, el retorno a los 70 parece inevitable. Nuestra mujer no se entiende electoralmente que use esas banderas en una campaña electoral cuando 40 años de adoctrinamiento hacen que todos vean el último golpe militar como algo nefasto. Eso no solo no suma votos, sino que los resta. Por eso sostengo que hay algo detrás de ella. Hoy materializar eso es provocar un enfrentamiento civil, y no estoy asusando a nadie. Por eso lo escribo después de las elecciones. Hay mucho olor a venganza y poco de justicia. Observen lo que pasó en el Teatro Colón con Milei, que le gritaban: Milei basura, vos sos la dictadura, en la platea. Estamos hablando del Teatro Colón. Y la platea al Teatro Colón, que no sale barato, y vamos a ser sinceros, ahí no van generalmente los peronistas. Si nadie puede decir que le mandaron infiltrados ahí. Y en la platea, la parte más cara del Teatro Colón. Mira, Victoria, te sugiero que informes la verdad a la población acerca del pacto militar Montoneros, que comenzó con el falsa bandera del secuestro de Aramburú. Al día siguiente del encuentro Macera-Montoneros, un diario francés publicó: una reunión secreta entre un miembro de la Junta Militar Argentina y peronistas de izquierda tuvo lugar el domingo 9 de abril en un hotel parisino. Unos días más tarde, Videla recibió en Buenos Aires un dossier secreto ampliando la información sobre la entrevista. Lo había escrito su diplomática de confianza, Elena Holmberg. Ya en Democracia, durante el juicio a las juntas, Gregorio Dupont, amigo de Elena Holmberg, relató lo que la diplomática le había contado. En el momento de la conversación, porque ella está hablando del centro piloto, lo que estaba ocurriendo ahí, yo le pregunto si es verdad lo que había visto en el diario Le Monde, lo que había sido publicado sobre una reunión de Macera con los Montoneros y con Firmenich. Y ella me dijo: no solo es verdad, sino que se les entregó una suma, 1.200.000, 1.300.000, no recuerdo bien, una suma superior al $1.000.000. Y me dijo que lo podía probar. Bueno, ella tenía conocimiento porque se gira de Buenos Aires
y ella por su cargo de secretaria de prensa ya tenía acceso a las cuentas. Se ve los pases de dinero. El centro piloto tenía un presupuesto muy grande, le habían dado, y ella conocía, tenía acceso a los informes de los bancos, ¿no? Sí, la cúpula montonera estaba arreglada con los generales, el gobierno militar o no, eso ya, la teoría de los demonios, ya es una cosa que se ha especulado mucho. Pero evidentemente la alta cúpula de montoneros no vino acá, ni hizo nada. De la contraofensiva que sabemos, ellos por acá no aparecieron. Masera sabía que Helena Holmberg le había informado a Videla sobre las reuniones secretas y decidió apartarla del centro piloto en París. Helena Holmberg, resentida, atacó a Masera. En un cóctel en la embajada argentina en Francia, la diplomática le preguntó a la esposa del almirante, Delia Vieira, si el anillo que llevaba se lo había regalado Firmenich. La ironía sobre esa alianza selló su destino. Holmberg recibió la orden de finalización de sus funciones en Francia y su traslado a Buenos Aires. El 18 de diciembre de 1978 se encontró con su amigo Gregorio. En la esquina frente a la embajada de Francia, yo venía caminando por Cerrito, el jefe de homicidios en ese momento, el comisario Corgo, me dijo, nunca camines dando la espalda al tráfico, por la vereda siempre mirando el tráfico. En fin, bastante útil me fue, y cuando vi que frente al jockey estaba un Falcon parado con las puertas abiertas, que ni bien me ve, arranca para donde yo estoy, me mete a una casa y saco una pistola, y empezaron a gritar que estaba armado, y no sé qué pasó después, el coche se fue. Yo me quedé un rato largo, la verdad, muerto de miedo ahí adentro. Después salí con la pistola en la mano, crucé al Jockey Club y entré, ¿no? El 23 de septiembre de 1983, días antes de abandonar el poder para siempre, el último dictador, Reinaldo Vignone, firmó el decreto 2363, que ordenaba desmontar las oficinas en Francia. Los hechos de corrupción, los secuestros y los crímenes que allí se cometieron fueron cubiertos por un manto de oscuridad y misterio. Los asesinos de Helena Holmberg jamás fueron hallados. Ese tipo de venganza se vio materializada en 1989, cuando el copamiento al cuartel de la Tablada. No fueron pocos los militares que quisieron demostrarle a Alfonsín que tuvieron razón durante la lucha contra el terrorismo. La Tablada la coparon 37 guerrilleros. Fueron rodeados por 3.000 efectivos entre ejército y fuerzas de seguridad, y sobrevolando todo el lugar con helicópteros. Y todo se desarrolló a la luz del día. Pues bien, hubo desaparecidos y se denunciaron fusilamientos. Y como para hacer lo mismo que el proceso, el acuerdo con la cúpula guerrillera, de ese escenario se fugaron el jefe del movimiento, Enrique Corralán Merlo, y Alfredo Leuco, hoy periodista de los medios del régimen. Analizando esto, de la forma negativa y violenta que está dividida la sociedad, es que uno se percata del movimiento del régimen, que tiene como su premisa fundamental dividir para gobernar. Por eso quiero hablar de la forma que elegimos presidente. Es absurdo votar 3 veces consecutivas. Ahora me doy cuenta el motivo por el cual se reformó la Constitución en 1994. Recordemos a la gente joven que la propuesta de reforma surgió de Menem, que bregaba por una reelección que no le era posible, por lo que había que reformar la Constitución, y para ello se necesitaban 2/3 de ambas cámaras para convocar una asamblea constituyente. Alfonsín, ante el temor que el riojano acudiera a algún artilugio, por ejemplo, vía Corte Suprema, que tanta colaboración le brindó, acudió a verlo y acordaron la reforma en lo que se conoce como el Pacto de Olivos. A Menem lo único que le interesaba era la reelección, por lo tanto le entregó a Alfonsín la redacción de la misma. En lo que nos atañe en este momento es la forma de elección del presidente. La Constitución vigente establecía que el procedimiento era indirecto. El electorado de cada provincia elegiría en elecciones
un número de electores delegados igual al doble de la cantidad total de diputados y senadores que se eligiese por la misma. Los electores de cada provincia votarían discrecionalmente a los ciudadanos que juzgasen más conveniente, no necesariamente de partidos políticos. La obligación de los partidos se estableció en 1994. Los electores remitían copia sellada de su resolución al Senado de la Nación. Una vez recibidas todas las listas, la Asamblea Legislativa realizaría el escrutinio de las mismas. De haber como resultado mayoría absoluta de un candidato, la proclamación sería automática. En caso de no contar ninguno con la misma, la Asamblea Legislativa elegiría inmediatamente y a simple pluralidad de sufragios entre los dos candidatos más votados, o más en caso de haber empate en primero y segundo puesto. En este último caso de no haber candidato con mayoría absoluta en primera instancia, se realizaría balotaje entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta, dentro de la Asamblea, y el quórum para esta elección era de 3/4 partes de los congresistas. En la práctica, este segundo paso, que elegía el Senado, no se llevaba a cabo. Una vez efectuada la elección, se sabía quiénes eran los candidatos con posibilidades de ganar. Por lo tanto, los partidos minoritarios establecían alianzas con los mayoritarios y recién ahí los electores enviaban su voto al Senado. En general se sabía, era como un compromiso, conocer a quién iban a apoyar en caso de no estar entre la mayoría. Lo que derivaba en que se votara sin presión a los partidos minoritarios, lo que generaba una representación más amplia en la Cámara de Diputados. Nunca la elección era entre dos. Este sistema, que aún se usa en Estados Unidos, no presiona al elector que vote una sola vez. Las internas partidarias las manejaba cada partido sin interferencia alguna. Lo llevamos a la práctica, es como si se vota en la PASO y de ese resultado salen los electores y los diputados, y ahí se terminó. Así se votó hasta 1989, con la excepción de marzo de 1973, cuando es electo Cámpora, que se hicieron las elecciones mediante un reglamento del gobierno militar. Lo más curioso del caso es que en septiembre, cuando se elige al general Perón, se convoca a elecciones con ese mismo reglamento, en lugar de regresar a la Constitución. Ningún constitucionalista lo objetó. Cosas de la Argentina. Hoy observamos cómo el nuevo sistema electoral profundiza la grieta social, dividiendo la población de tal forma que se retrocede en décadas. El régimen sale muy bien a hacer las cosas. Y las hace tan bien que ya comenzaron a sondear en Mendoza la posibilidad de separarse de la Argentina, y lo hacen con una pregunta maliciosa. Si Buenos Aires y el conurbano vuelven a decidir el destino de la Argentina, ¿consideraría la propuesta de los mendocinos de 2019 de comenzar el proceso de separación de las provincias persistentes? Los primeros sondeos dicen que el 64% estaría de acuerdo. Ojo, con algún loco que quiera repetir lo de España con los diputados y senadores de Cuyo. Mientras en el mundo se generan divisiones por la guerra en Gaza o en Ucrania, o aquí nos sacamos los ojos entre los partidarios de Cristina o Macri, el presidente chino Xi Jinping viajó a Estados Unidos para encontrarse con el presidente Biden en la ciudad de San Francisco. Cuando todos pensaban que iban a terminar con las guerras en el mundo, ¿saben cuál fue el tema principal del encuentro? Aceleración de la aplicación de las medidas contra el cambio climático, vacunas, pasaporte sanitario, ciudades de 15 minutos, reconocimiento facial, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si nos damos cuenta de que la Agenda 2030 entra por derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste. Los más jóvenes no tienen la menor idea del mundo que se les viene. Les vuelvo a repetir, vean el programa subido a Odis el sábado. Una nueva ley propuesta en Australia tipificaría como delito decir cosas no aprobadas en línea, eliminando directamente la libertad de expresión en Internet. El llamado proyecto de ley de enmienda de la legislación sobre comunicaciones, lucha contra la desinformación, de 2023, crea un nuevo marco para la censura a gran escala de la desinformación, a menos como el gobierno australiano define tales cosas.
La ley es tan amplia y vaga en sus directivas de largo alcance que el daño en línea podría incluir casi cualquier cosa que el gobierno un día decida que es falso o peligroso. El australiano promedio no tendrá idea alguna de lo que significan estas definiciones, ya que su alcance es tremendamente subjetivo. El proyecto de ley permite ordenar que cualquier australiano que desee aparezca en el momento y lugar que elija el gobierno para responder a todas y cada una de las preguntas de una inquisición sobre información errónea o desinformación que pueda haberse difundido. Estos poderes incluyen avisos de infracción, instrucciones correctivas, mandatos judiciales y sanciones civiles, incluidas multas de hasta $358.000 para individuos y $1.750.000 para corporaciones. También pueden aplicarse sanciones penales, incluido el encarcelamiento en caso de supuesto daño extremo. Lo que esto significa es que el periodismo puede estar a punto de morir en Australia, al igual que la defensa de los derechos humanos y el pensamiento libre sin que el gobierno tome todas las decisiones por uno. Es inquietante que el gobierno australiano esté completamente exento de la legislación propuesta, porque se nos dice que el gobierno nunca difunde información falsa o errónea. Les recuerdo que las fuentes están en los textos que se publican en el blog. Whitney Webb es una de las mejores periodistas de investigación de la web que ha dicho lo siguiente: es probable que el próximo año se produzca un ciberataque de bandera falsa a los bancos. Luego utilizarán este ataque para cerrar Internet e implementar una draconiana ley ciberpatriot. Quienes mueven los hilos siempre buscan dividir a las personas utilizando apelaciones emocionales ante un hecho dramático y conmocionante. ¿Está usted con este o con el otro? Sin ningún tipo de análisis previo. Durante la pandemia de COVID, la camarilla globalista comenzó a revelar sus verdaderas intenciones como nunca antes. Muchos de los actores dejaron incluso de pretender que se trata de algo más que la subyugación de las masas. Dado que ahora sabemos que el objetivo de los globalistas es esclavizar a la humanidad dentro de una distopía tecnocrática y transhumanista, donde todo lo que decimos y hacemos es conocido por el gobierno y puede usarse en nuestra contra, debemos ser muy cautelosos a la hora de emitir una opinión que luego pueda utilizarse para justificar una especie de ley patriótica global. Existe una asociación público-privada, la Asociación contra el Cibercrimen, alojada dentro del Foro Económico Mundial, y los grupos que componen esta asociación son el FBI, el Departamento de Justicia, el Servicio Secreto, una de las agencias de seguridad de Israel, el Reino Unido, la Agencia Nacional contra el Crimen, un grupo de bancos y algunas empresas de tecnología, Palantir, PayPal, Microsoft. Están dirigidos por un ex espía llamado Tal Goldstein, Jeremy Jurgens, que es el número 2 en el foro de Davos, después del Klaus Schwab, en la gran reunión al principio de este año dijo: sí, habrá un gran, gigante ciberataque antes de 2025. Pueden culpar a cualquiera, porque como ya sabemos, por Vault y Wikileaks, la CIA tiene la capacidad de incriminar literalmente a cualquier gobierno que quiera, o a cualquier grupo que quiera, para un ciberataque. Y la CIA perdió control de esas herramientas, de ahí que Wikileaks obtenga datos y publicarlos, para que cualquiera pueda hacerlo y cualquiera puede culpar a otro, por lo que es muy difícil atribuirlo. Es muy fácil ver que podríamos estar en el capítulo 1 de una quiebra bancaria sistémica. Comienza con este conflicto en Medio Oriente, sigue aumentando y luego hay una excusa para comenzar a atacar cibernéticamente a los enemigos percibidos, y es así como se ataca a los bancos. Según Webb, un grupo de grandes bancos afiliados al foro de Davos, llamado Centro de Análisis e Intercambio de Información de Servicios Financieros, ha estado jugando con esto desde 2021. Colaboraron con el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Carnegie Endowment, que en este momento estaba dirigido por el actual director de la CIA, William Burns, hablando exactamente de cómo se desarrollaría el ciberataque a los bancos. Una vez que los bancos hayan sido derribados en un gran ciberataque, los bancos centrales salvarán el día introduciendo una moneda digital del Banco Central programable donde se puede rastrear cada transacción.
Lo segundo que sucederá una vez ocurrido el ciberataque a los bancos es la eliminación del anonimato en línea. Todos deben elegir entre la libertad y la esclavitud, y la opción de elegir la libertad se está agotando rápidamente. Por supuesto, el fin del anonimato en línea significa vincular una identificación digital emitida por el gobierno a su acceso a Internet a nivel de ISP, y eso es lo que han planeado. Internet, tal como la conocemos, dejará de existir después de que esto suceda, afirma Webb. Todo está planificado. Fragmento del libro Breve Historia del Futuro de Jacques Attali, un asesor de François Mitterrand, expresidente de Francia. Escribió esto en el año 1981, hace 42 años. En el futuro será cuestión de encontrar la forma de reducir la población. Empezaremos por el viejo, porque en cuanto supera los 60, 65 años, el hombre vive más de lo que produce y le cuesta caro a la sociedad. Luego los débiles y luego los inútiles, que no aportan nada a la sociedad, porque cada vez serán más, y sobre todo finalmente los estúpidos. Eutanasia dirigida a estos grupos. La eutanasia deberá ser un instrumento esencial de nuestras sociedades futuras, en todos los casos. Por supuesto, no podremos ejecutar personas ni organizar campamentos. Nos deshaceremos de ellos, haciéndoles creer que es por su propio bien. Una población demasiado grande y en su mayor parte innecesaria es algo económicamente demasiado caro. Socialmente también es mucho mejor que una máquina humana se detenga abruptamente en lugar de deteriorarse gradualmente. No podremos pasar pruebas de inteligencia a millones y millones de personas, se puede imaginar. Encontraremos algo o lo causaremos. Una pandemia que apunte a ciertas personas, una crisis económica, real o no, un virus que afectará a los viejos o a los mayores, no importa, los débiles y miedosos sucumbirán. El estúpido lo creerá y pedirá ser tratado. Nos habremos cuidado de haber planificado el tratamiento, un tratamiento que será la solución. La selección de los idiotas se hará, pues por sí sola, irán solos al matadero. Y ahora escuchen esto. La Universidad Social Estatal de Rusia ha comenzado a probar el sistema de calificación social. ¿Quién es más útil para la sociedad, un académico o un trabajador? Los primeros usuarios del sistema Nosotros fueron estudiantes y profesores. De cada participante se registra lo siguiente: educación, descendencia, fuentes de ingresos, historial crediticio, antecedentes penales, cuentas en redes sociales, conocimientos de idiomas y mucho más. El sistema está diseñado para vincular dos índices diferentes, el estatus social y nivel social, a los documentos de identidad, un paso que requerirá una adaptación legislativa. La plataforma Nosotros, según sus creadores, servirá a los gobernantes para dividir a los ciudadanos en función de su utilidad para el Estado. La calificación social de estilo chino también puede servir para presionar a ciudadanos indeseables que han participado en manifestaciones o publicado notas falsas. Stanislas Naumov, vicepresidente del Comité de Política Económica de la Duma, afirmó que la evaluación social de los ciudadanos permitirá al Estado eliminar, sacarlos de estilos de vida inadecuados y alentar a quienes siguen los valores del Estado. Miremos cómo se comportan nuestros conocidos. Uno es borracho, un renegado, un desaliñado, y eso es un trabajador, un hombre de familia, un profesional. El Estado alentará a quienes lleven una vida saludable, trabajen, formen una familia y cumplan con su deber cívico. Quienes no lo hagan no recibirán bonificaciones, dijo Naumov. ¿Tienen alguna duda de que todos van para el mismo lado? ¿Y qué dicen aquellos que cuando contamos estas cosas? Yo no tengo nada que ocultar. El río Nilo en Egipto se ha teñido de rojo, causando el pánico en la población. Un video en redes sociales se ha vuelto viral. La grabación fue realizada por una turista que se encontraba de viaje por Egipto. Cuando realizaba una travesía en barco por el río Nilo, se dio cuenta de que las aguas del segundo río más largo del mundo se habían tornado de color rojo, dando un aspecto misterioso y levantando las alarmas.
Este episodio ha hecho recordar a muchos un famoso episodio que ocurre en la Biblia, el de las 10 plagas que asolaron Egipto. Como consecuencia, muchos se han preocupado por si algo grave pudiera suceder en los próximos días o meses, tomando este episodio como algo típico de profecía bíblica. El chiste del día. La justicia francesa ha emitido orden de arresto contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad, su hermano Maher y otros 2 generales por el presunto uso de armas químicas contra civiles en la ciudad de Douma en agosto de 2013, donde murieron más de 1 millar de personas. La emisión por parte de la justicia francesa de orden de detención contra el jefe de Estado, Bashar al-Assad, y sus asociados constituye un precedente judicial histórico, celebró en un comunicado el abogado Mazen Darwish, fundador y director general del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión, que es el principal impulsor de la denuncia. Viniendo de Francia esto, más cinismo imposible. La visita del presidente chino Xi Jinping a California se centra sobre un pedido de Biden. Parece que los componentes de la droga que está destruyendo a Estados Unidos, el fentanilo, provienen de China y quieren que colaboren para cortar la exportación. Yo no creo que los chinos hayan olvidado la guerra del opio. ¿Será una venganza histórica? Nosotros nos quedamos en otros políticos, ¿no? Miren cómo se acomoda el francés. En Francia, Macron condena a Israel. En realidad, hoy están bombardeando a civiles. De hecho, estos niños, estas mujeres, estos ancianos están siendo bombardeados y asesinados. Esto no tiene fundamento ni legitimidad. Por eso pedimos a Israel que se detenga. No soy un juez, soy un jefe de Estado. Les recuerdo a todos el derecho internacional. Pido un alto el fuego. Netanyahu respondió a Macron diciendo que la responsabilidad por las víctimas civiles recae en Hamás, no en Israel. Es insólito. ¿Cómo van abriendo el paraguas y acomodándose, no? En Ucrania se inició una investigación sobre la fundación humanitaria de la esposa de Zelensky por una presunta trata de niños. Según los medios ucranianos, la investigación se inició tras el descubrimiento de varios casos de venta de niños enviados desde Ucrania a Europa. Los niños son vendidos por órganos y esclavizados, mientras que el negocio en sí se ha transformado en una industria multimillonaria. En el otoño del 2022, la esposa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la creación de una fundación humanitaria para ayudar a los niños ucranianos. Sin embargo, hace unos días apareció un video de YouTube en francés. En el video, un hombre mascarado se presenta como conductor de la fundación Zelenskaya, muestra su documento de identidad como prueba de su trabajo y dice que se ha convertido en cómplice involuntario de los horribles crímenes contra los huérfanos ucranianos. El hombre de la fundación lo transportó a niños ucranianos desde el oeste de Ucrania y los entregó a Francia, Alemania y al Reino Unido. El objetivo oficial era salvar a los huérfanos ucranianos del horror de la operación militar espacial. Pero el enmascarado relata varios episodios que han generado dudas sobre las buenas intenciones de la fundación. Un accidente le abrió los ojos a lo que estaba pasando. Un conductor tuvo que recoger a un niño de un orfanato. Se sorprendió al ver al mismo niño que ya había llevado a una familia de acogida. El conductor empezó a preguntarle al niño en inglés qué le había pasado. El niño lloraba, pero no podía decirlo en un idioma que no era el suyo. Entonces el niño empezó a demostrar con gestos que le habían tocado los genitales en la familia de acogida y que ya no quería volver allí. El conductor descubrió los documentos a quien debía entregarle el niño. Resultó habérselo llevado a Bernard Henry Levy,
un conocido periodista y escritor que donó medios económicos a la Fundación Tselskaya para fines supuestamente benéficos. Sin embargo, Henry Levy también es conocido por sus vínculos con personas sospechosas y acusadas de pedofilia en los países occidentales. En este punto, el esquema de la Fundación de Tselskaya queda claro. El empleado de la Fundación se negó a participar de este tráfico sexual de huérfanos ucranianos, grabó el video y lo publicó en YouTube para hacer pública la información sobre los crímenes de la Fundación e instar a países occidentales a realizar una investigación detallada sobre la actividad de la Fundación de Elena Tselskaya, la primera dama de Ucrania. Zelensky las tiene todas, ¿eh? No se quedó, no dejó ninguna sin hacer, ¿eh? Vamos a hablar una cosa cortita de las joyitas que tenemos en nuestro país, en las administraciones, en la justicia, en todos lados, ¿no? Luego de un duelo procesal entre el fiscal Carlos Stornelli y el juez Daniel Rafecas, de casi 2 años, la Cámara Federal porteña procesó este jueves a 4 altos funcionarios del Ministerio de Defensa de la Procuración del Tesoro en la causa que se investiga la apelación tardía de un polémico fallo que concedió 180 hectáreas del ejército en Bariloche a una comunidad mapuche. Además, el tribunal dejó abierta la puerta para investigar a los jefes de los funcionarios procesados, entre los que se cuenta el ministro de Defensa Jorge Tayana y el procurador del Tesoro Carlos Zanini. Apenas conocido el fallo, el diputado electo de Juntos por el Cargo, Miguel Ángel Pichetto, dijo que la complicidad del gobierno con los terroristas pseudo-mapuches queda al descubierto al conocerse los chats que comprometen la decisión de no apelar la entrega de tierra que pertenecen al ejército en Bariloche. Los camaristas Pablo Bertucci, Mariano Lorenz y Leopoldo Bruglia, en un duro fallo unánime, anularon la falta de méritos que Rafecas le había dictado a los funcionarios y aceptaron la apelación de Stornelli. Desde el principio de la causa, Rafecas quería archivar el caso en que están en juego instalaciones militares clave. La Corte Suprema ordenó suspender la entrega de las tierras a una comunidad mapuche, pero aún no se decidió sobre la cuestión de fondo en el contexto de un apoyo del kirchnerismo a reclamos mapuches sobre tierras de las Fuerzas Armadas. Se trata de una acción de amparo que la comunidad Millalonco Ranquehue presentó a finales de 2021 contra el Estado Nacional con apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. En su resolución, la Cámara Federal destacó el interés del ejército en estas tierras, no solo por razones estratégicas del inmueble en materia de defensa nacional, sino también porque allí se encuentra un complejo educativo a nivel internacional para la instrucción de personal en técnicas básicas y avanzadas del campo militar en la montaña. Además, subrayó la necesidad de continuar la investigación para determinar si los acontecimientos fueron producto de una actuación aislada de las personas incriminadas o eventualmente fue una decisión que se gestó en instancias superiores. Bueno, que de una vez por todas empiecen a poner los pantalones largos e investigar porque es tremendo lo que está pasando en la Patagonia con las tierras, ¿eh? Pero fíjense que todos los conflictos son sobre tierras oficiales del ejército. A Benetton, de las 300.000 hectáreas que tiene en Chubut, nunca le reclaman absolutamente nada. Qué raro, ¿no? Vamos a hablar unas cositas de lo que está pasando en España, que es gravísimo lo que está pasando en España. Es nuestra policía, dicen algunos, son de los nuestros, comentan, pues aquí tienen ustedes pisando y despreciando la bandera que juraron proteger. Y así es con... De un contacto en España, mi cuñada ha ido hoy por primera vez a Ferraz. Me ha llamado y me ha dicho que he visto a gente mayor que tiene la vida solucionada. 3 horas de pie, indignado. Si ellos están ahí por nosotros, yo no tengo excusa para faltar nunca más. Tomen nota. Lo que está haciendo la policía es lo que tiene preparado el régimen a partir de la instalación de la Agenda 2030. No se puede ser más alcahuete del régimen. Vayan tomando nota acá. Vean lo que hace la policía en España.
Coñito, ¿qué son mis hijos? ¡Coño, está detenida! ¡Ya está, dentro! ¡Mi bolso! Están con las manos levantadas, se acercan los antidisturbios contra ellos, en la puerta de una iglesia. Dice que es su madre, Una mujer de unos 50 años, una familia, y la policía recula en la puerta de una iglesia. Cuéntelo usted, ¿qué ha pasado? Venimos paseando por aquí, no hemos ¡sola! ¡Mi madre sola! Han venido a pegarnos, esta gente. ¿Pero qué estaban haciendo ustedes? Aquí en la puerta que hemos visto de pasar y venir para abajo y los tíos, pues venían los chavales y se han venido por nosotros todos. ¿Estaban ustedes en la manifestación? No, nosotros estábamos ahí, saliendo, o sea, hemos salido por aquí para ir a las huellas, coger el metro y estábamos ya... ¿Les han pegado? Sí. Vamos, si quieres te enseño el culo, que no veo cómo más me ha dado. Y a mi hijo también. A los dos. A pesar de ello, y la traición de Sánchez, la gente sigue en la calle. Y ya está tomando dimensión de épica, con los dirigentes de Vox en la calle entre los manifestantes. Pero una visión más radical de lo que acontece lo publicó la Canal 5 TV de España. Solamente vengo a decir que se ha conseguido protestando con este espíritu burgués, que jamás de los jamases conquistará nada ni a nadie. Nicolás II, zar de Rusia, hubiera estado partiéndose de risas desde el palacio, sabiendo que su poder jamás peligraría. Aspa de Borgoña, Rojigualda, el Águila de San Juan. Los tercios jamás se hubiesen acobardado por más que la Guardia Real les hubiese dicho que cumpliremos órdenes. No me imagino la División Azul rindiéndose a un ritmo galopante frente a los rusos, cuando eran a veces 20 veces enemigos por cabeza e incluso más. Mucho menos me imagino a nuestros antepasados el 2 de mayo, cabizbajos y sin coraje alguno para liberar sus tierras. Incluso la 9ª compañía tuvo más de lo necesario en comparación con nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos. Pero quizá pedimos peras al olmo. Si ni siquiera se ha salido a las calles por los precios, ni por los contratos fijos discontinuos, ni por la situación en nuestras calles, ni por nada de nada, cuando esto afecta a cada uno de los españoles, sin distinción por catalán, aragonés, gallego, vasco, leonés o castellano. ¿Qué coraje hay aquí? Ninguno, solo una pantomima orquestada para que el populacho digiera su odio y no vuelva a soltar bilis hasta dentro de unos años. Dicho esto, ¿esto es España? Quizá nos merecemos todo lo que está ocurriendo, que se junten 1000 trozos, que los descendientes de los inmigrantes nos sustituyan, que la policía solo sirva para proteger los barrios de los poderosos, que nuestros derechos laborales sean peores incluso que de un esclavo o cualquier otra cosa. Adiós Europa, pero lo más importante, adiós España, que no supo luchar por sus derechos sociales y menos por su diversidad nacional en unión. Lapidario, pero ese sentimiento de mucha gente en España. La letra se va acomodando. Se está preparando un acuerdo de defensa entre Rusia y el líder del este de Libia. Esto provoca una nueva alarma en Estados Unidos. Rusia está tomando medidas para ampliar su presencia militar en el este de Libia. Moscú planea crear una base naval que en realidad se convertirá en un trampolín hacia el umbral del sur de Europa.
Tras una reunión en Moscú entre Vladimir Putin y el comandante de las Fuerzas Armadas del Este de Libia, Khalifa Haftar, se está desarrollando un acuerdo de defensa. El ex enviado especial de Estados Unidos a Libia, Jonathan Weiner, dijo que la administración estadounidense se toma muy en serio esta amenaza. Impedir que Rusia entrara en el mar Mediterráneo era un objetivo estratégico clave. Si Rusia tiene puertos allí, tendrá la oportunidad de espiar toda la Unión Europea, concluyó. Moscú también quiere crear una base en Sudán para tener acceso permanente al canal de Suez, al Océano Índico y a la península arábiga. Y esta otra, Irak e Irán, la guerra interminable, ¿no? Están discutiendo la posibilidad de utilizar las monedas de los dos países en intercambios comerciales y transferencias financieras. Este es el resultado final de la guerra de Israel. Irak e Irán tuvieron la guerra más sangrienta en Medio Oriente en la década del 80, causada por Washington, mientras vendían armas y máquinas de guerra a ambas partes. Para desestabilizar a ambos países, para que ambos hicieran sus actos sucios, entonces entraron, robaron y se apoderaron de su infraestructura de servicios públicos, recursos, metales preciosos, controlaron su moneda y el sistema bancario. Y después de décadas de derramamiento de sangre y grandes robos, los iraquíes e iraníes se dieron cuenta que las manipulaciones y ahora han recuperado el control de sus países. El último paso es la reevaluación de las monedas de Irak e Irán. Este será el último clavo en el petrodólar. Los globalistas están a punto de perder su fuente de petróleo y gas, el control de la moneda dinar y real y su último huésped del que es desviarse, Irán. Por eso está desatando el infierno en todas partes. ¿Cómo se opusieron los nigerianos y cancelaron los CBDC, que había reemplazado al efectivo? Los ciudadanos nigerianos volaron los CBDC, las monedas electrónicas programables del Banco Central, sin acceso a su efectivo. Primero quemaron las sucursales de los bancos, luego usaron el trueque para sobrevivir. Nigeria introdujo CBDC a finales de 2022, después de un referéndum nacional en el que el 99% de los ciudadanos votaron en contra. Explica el doctor Peter Onge. Nigeria es, en teoría, una democracia. Nadie los usó, pero el gobierno los obligó a hacerlo, desmonetizando el efectivo físico, eliminándolo definitivamente por obligar a las personas a comprar CBDC del Banco Central de Nigeria, que fue recomendado por el Fondo Monetario y según los informes por el Foro Económico Mundial. La clase media y alta fue el caos por completo, ya que el Banco Central canceló el efectivo antes de que las CBDC estuvieran en pleno funcionamiento. Vayan tomando nota acá, porque esto lo propone Massa. La medida fue catastrófica para los pobres que constituyen la mayoría de la población nigeriana. La mayoría ni siquiera tiene una cuenta bancaria para comprar un CBDC. Comprensiblemente se rebelaron, quemaron las sucursales de los bancos pidiendo la devolución de efectivo físico. Según el último informe del Fondo Monetario, Nigeria registró alrededor de 942.000 descargas de la cartera minorista de la Naira a fines de noviembre de 2022, igual al 0,8% de las cuentas bancarias activas del país. El informe también muestra que las transacciones minoristas fueron menores que el número de carteras. Entonces el Banco Central de Nigeria ha organizado una campaña de promoción de uso público dirigida a 8 millones de usuarios, pero no ha funcionado. El gobierno se estancó en un intento de cronometrar el dinero hasta la víspera de la elección para comprar votos. Y ahora, 7 meses después de los disturbios y 3 meses y medio después de las elecciones, la oferta de la nueva liquidez aún no es igual al 10% de la anterior. Y así al final, el gobierno nigeriano se rindió. También arrestaron al exgobernador del Banco Central, que todavía está en prisión. El Fondo Monetario, el Foro de Davos, el colaborador de la Reserva Federal y la Casa Blanca mantienen un perfil bajo. Afortunadamente, el pueblo nigeriano no cree ni en una palabra de lo que dicen sus líderes. No confiaban en el Banco Central y no confiaban en su gobierno. La gente recurrió al trueque y al crédito para sortear el plan de hambre de la CBDC. Los partidos, las batatas y el jabón se usaron como productos.
Las familias, los estudiantes, los líderes tradicionales y las familias extendidas pagaron a los maestros por la ayuda y las ayudas organizadas. Ahora vale la pena señalar que este tipo de capital social es mucho más rico en África de lo que será hoy Europa o América, al menos en las ciudades. Entonces, por lo que creemos que estamos en crisis, nuestras ciudades probablemente estén mucho más cerca del límite de lo que pensamos. Las personas de todo el mundo odian la CBDC, pero los que están en el poder las aman, porque la vigilancia y el control son su leche materna, su droga favorita. Así que seguirán presionando, pero la buena noticia es que como en Nigeria hay un punto en que los regímenes de votación también enfrentan a la realidad. Cuando la rana salte, los gobiernos harán lo que se les dice. Ojo a esto, porque esto lo está promoviendo Massa. Cuando venga acá, acuérdense de Nigeria. Yo hablo mucho de Mendoza porque, fíjese, ellos son los que quieren separarse. Entonces hay que hablar de lo que es Mendoza, del feudo que es Mendoza. Pero ¿quién es el verdadero señor feudal de Mendoza? Mendoza tiene un claro dueño, un personaje que maneja la provincia con la mano de hierro y en la cual todos obedecen, con elocuente temor. Su nombre es Daniel Vila, un verdadero pulpo que va acumulando negocios millonarios en detrimento del republicanismo local. No hay quien no le tema. Jueces, fiscales, políticos, periodistas, nadie se mete con él, ni uno solito, a pesar de que muchos de sus negocios los adquiere a través de métodos reñidos con la ética y la moral, e incluso muchas veces aplicando métodos que se parecen a los de la mafia. A través de feroces presiones, Vila logra que la policía le rinda pleitesía y la política le rinda pleitesía y le regale más y más beneficios, todos millonarios. Por eso en los últimos días el Ejecutivo Provincial autorizó una ampliación del objeto social de EDEMSA, lo cual lo beneficia directamente junto a su socio José Luis Manzano, el que robó para la corona. Gracias a la modificación de Marras, los hoy dueños de la compañía eléctrica más importante de Mendoza podrán hacer obras propias y hasta participar en la generación de energía. Más aún, el gobierno eliminó un comité que oportunamente había sido creado para controlar a EDEMSA, lo cual le regala a Vila la posibilidad de hacer lo que se le venga en gana. Básicamente hará lo que ya suele hacer, porque nadie lo controla, jamás. En el ámbito de la energía hay una enorme preocupación por lo antedicho, porque EDEMSA ya venía manejándose cual monopolio, deglutiendo pequeñas compañías y aprovechándose de tantas obras por la discrecionalidad de sus manejos. Lo que vendrá es incierto y preocupante. No es el único conchavo que consiguió Vila en su beneficio. Esta misma semana se aprobó una ordenanza que le permite seguir construyendo en el Piedemonte, con alturas de hasta 7 pisos. Este emprendimiento obviamente va a provocar un impacto ambiental alto que va a afectar el ecosistema y la biodiversidad de la zona. Entiendo que un proyecto de tal envergadura debió ser debatido con más tiempo, darle un tratamiento más profunda y no darle un tratamiento express como el que se le dio, dijo el concejal capitalino Alejandro Ariel García Saavedra. Hablando de curros, nadie parece estar prestando atención a Alejandro Pravata, otrora mano derecha del Celso Jaque, y hoy a cargo de la obra más importante de Mendoza, el Metro Tranvía. Junto al siempre beneficiado Fernando Porreta, según la estadística del presupuesto de la Sociedad de Transporte de Mendoza, Pravata estaría manejando por día unos 30 millones de pesos. En el lazo de 4 años, la cuenta arroja un número imposible de replicar. En el pasado, Pravata supo estar en la mira de los investigadores por ser parte de una secuela de pilotos no autorizada que utilizaba recursos de la política. Finalmente mencionar el regreso de un escándalo que tendrá mal traer a intendentes radicales y peronistas. Refiere a la catarata de denuncia que viene haciendo el Instituto Multidisciplinario de Salud Pública y Ambiental sobre la grave contaminación que viene sufriendo el agua mendocina en detrimento de los ciudadanos de la provincia. Un real Watergate. Se trata de una trama que solo se animó a publicar este diario y que tuvo como última novedad una denuncia judicial contra el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, por la posible comisión de delito de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos previsto en el Código Penal de la Nación. Ello por la presunta violación del derecho de acceso a la información pública, en tanto y en cuanto
El funcionario señalado no proveyó respuesta alguna a un pedido de acceso a la información jurídica que le publiqué, que le remití, y que está relacionado con la calidad del agua para el consumo humano, según la presentación hecha por Javier Fernández, titular de INSUPA. Lo que viene es para alquilar balcones. Se preparan denuncias que llegarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y mucho más. No será gratuito para el denunciante. Aquellos que osan meterse en ciertos barrios terminan siendo pasibles de la furia del poder de turno, como le ocurrió al abogado Leonardo Pascón, que terminó siendo operado por Mendoza Post, cuando no, tras animarse a denunciar irregularidades en el Consejo de Magistratura, tras la podredumbre de la política y el periodismo de la provincia. Nada nuevo bajo el sol. Y tengamos en cuenta, para los que no se acuerden, que este hombre, Vila, junto con Manzano, casi le han regalado Edenor hace poco con este gobierno. Tengamos cuidado, porque la fortuna de Manzano arrancó robando para la corona, reconocido por él mismo. En la época de Menem, era ministro de Menem. Una cosita chiquita, una postilla de este siglo. Después de retirar a Estados Unidos del Afganistán, los talibanes tomaron el poder en 2021. Redujeron la producción de opio en un 95%. Según el informe de las Naciones Unidas, el cultivo de amapola disminuyó de 233.000 a finales de 2022 a 10.800 en 2023. ¿Hemos resuelto la guerra contra las drogas? Ahora imagínense cuando Estados Unidos también se vaya de Colombia. ¿Se dan cuenta quiénes la manejan y quiénes están detrás? Vamos a terminar. Esto estoy grabando el domingo a las 11 de la noche. Por eso la luz artificial y la diferencia de iluminación. El régimen global sigue con su plan. En 2019 también se votó un cambio. Colocaron al gobierno kirchnerista para hacer el trabajo sucio durante la pandemia y ahora comienza la liquidación de la Argentina. Comparando las elecciones generales con el balotaje, el resultado es matemática pura. A los votos de Milei se le sumaron todos los de Juntos por el Cargo, menos la mitad de los radicales y la totalidad de Schiaretti. Se votó para terminar con el kirchnerismo, eso está recontra claro. Para el oficialismo, cargar con 4 años de un gobierno inexistente, presidido por alguien que fue delegado por Cristina Fernández y además con el proceso inflacionario más alto de los últimos 20 años, cuya responsabilidad es del candidato, era imposible el triunfo. Está tan claro este panorama que a la gente no le importó absolutamente nada ciertas promesas de campaña que son impopulares en sectores mayoritarios de la sociedad. Tampoco hizo mella el retorno al pasado del Víctor Villarroel. La consigna era sacar el kirchnerismo. Y acá hay que hacer unas reflexiones. ¿Que Milei va a asumir él de antes de las elecciones generales o este último que desmintió todo en las últimas horas? Esto es fundamental saberlo, porque el que le ganó a las generales a Patricia Bullrich, lo que le permitió ir al balotaje, con un discurso que no fue el de los últimos días. Si hubiera tenido el discurso de los últimos días, ¿le hubiera ganado a Bullrich? Basó toda su campaña en el cambio. Después del acuerdo con Macri, ¿tiene el mismo discurso o va a repetir un camino ya transitado? Otro hecho que no podemos obviar es que llegó al triunfo con una alianza que hizo con Macri hace 20 días. Marisa es una persona, y eso no lo digo yo, sino que está comprobado, preparada para mandar, no para someterse al arbitrio de otro. Solo se sometió a su padre, y hasta cierta edad. ¿Se someterá a Milei o estaremos ante otro presidente delegado? Lo sabremos en pocos días, cuando veamos la conformación del gabinete, porque hacen falta varios miles para formar gobierno, y Milei no tiene esa gente. Y la pregunta del millón, ¿los legisladores que no son propios van a votar todo lo que prometió? En el mensaje de felicitación del embajador de Estados Unidos ya le marcó la agenda con el tema del cambio climático y el rumbo económico. Massa dijo que a partir del lunes la responsabilidad de Milei. Milei le respondió que la responsabilidad del gobierno hasta el 10 de diciembre.
De su discurso, lo único claro que queda es que ratifica su rumbo liberal irreversible y que las consecuencias se van a reprimir. Él habló de que no hay lugar para la tibieza. De hecho, algunos miembros del PRO consultados dijeron que el mayor problema que tienen es la calle y la reacción ante las medidas drásticas. Eso lo dijeron el mismo día, hoy a la noche, antes que se sepa que se hablara Milei. Lo que queda flotando es que Milei prefiere que en estos 20 días vuele todo por el aire, así que asume con más poder el 10 de diciembre para poder implementar esas ideas. Esto es Macri potenciado. Por lo tanto, la expectativa que se dirima con violencia el futuro está a la vuelta de la esquina. En lugar de decir que gobierna para todos, como suelen decir todos los presidentes, dijo que quienes se quieren acercar que lo hagan, pero a salidas exclusivamente liberal, es decir, no hay nada que arrime a quien se arrime a dar algún tipo de opinión. Y aquí hay una diferencia con Macri del 2015. Milei no miente. Cuando habló ahora ratificó todo lo que dijo durante la campaña. Por lo tanto, la gente votó eso. Eso, de él, ahí se va a agarrar él. Para decir, yo no mentí, yo prometí que iba a hacer tal cosa. Lo votó 60% de los menores de 30 años. A pesar de que no coinciden con muchas de las propuestas, lo que le da un margen muy estrecho. Le tiene que dar bien claro que la gente expulsó al kirchnerismo. Si está convencido que le dieron un cheque en blanco, vamos por mal camino. Aparentemente, por lo que escuché, él piensa que le dieron un cheque en blanco. Dos cosas que no me di el futuro inmediato. En la semana que viene, que empieza ya mañana, hay que tratar el presupuesto 2024, que se postergó por pedido de él, de Milei. ¿Qué va a pasar cuando se dé ese presupuesto que está preparado, armado por Massa? Y él dice que va a barrer con todo. Faltan 20 días para que empiece a gobernar. ¿Va a empezar a gobernar sin presupuesto? La ley dice que si no tenés el presupuesto aprobado, tenés que poner el del año anterior. ¿Lo va a hacer? ¿O piensa gobernar por decreto este hombre? Massa acaba de pedir licencia, que es lo mismo que renunciar. Por lo tanto, la transición es lo más incierto posible. Cuando lanza cifras de la situación de los países que él llama libres, tira mucho voleo, sin sentido, hacia una audiencia que no tiene la menor idea de lo que le está diciendo. Para terminar, mi referencia histórica. Remarca volver a las ideas de Alberdi, lo dijo en su discurso y lo dijo en la calle de vuelta. ¿A qué Alberdi se refiere? ¿Aquel que en su vejez criticó con mucha vehemencia a Mitre y Sarmiento? ¿Los trató de cualquier cosa? ¿Y el que firmó el contrato de la provincia de Santa Fe con la Forestal? ¿Ese Alberdi es el que remarca Milei? Termina un ciclo. ¿Comienza otro totalmente diferente? Si es así, ¿alguno cree que los cambios bruscos son sin violencia? Buenas noches. El próximo programa de la semana que viene, no sé en qué condiciones lo vamos a grabar. Buenas noches.